Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalaciones eléctricas. Conexionados. En este video intentaremos entender cómo realizar los conexionados de conductores dentro de un tendido proyectado. Primero, tenemos que definir las dos formas de graficar que tenemos. La primera es la representación en el plano y la otra es el esquema de conexión. En el primero representamos las bocas, interruptores y las cañerías que vinculan los anteriores elementos. En el esquema de conexión se ve en detalle las cajas que representan las bocas de iluminación, las cajas donde se alojan los interruptores y además las cañerías que vinculan ambas. A su vez, el interruptor se detalla con la cantidad de bornes, que son las terminales donde conectamos los conductores. En este gráfico empieza a aparecer también las lámparas y los cables identificados según su función. Cuando hablamos de efecto, estamos hablando del interruptor y su accionamiento específico. Se lo marca con una letra para identificarlo. En este ejemplo tenemos un efecto, el efecto A, que actúa sobre una boca. Del tablero sale del circuito de iluminación a través de tres cables, el vivo, el neutro y la puesta a tierra. Para cerrar el circuito bastaría conectar el vivo y el neutro en la lámpara, pero nosotros queremos poder accionarlo a demanda, por lo cual necesitamos de un interruptor que corte a voluntad el circuito. Por este motivo, el vivo lo mandamos al interruptor. Del interruptor sale un cable que denominamos retorno y es el encargado de vincularse con la lámpara. Para tener el circuito completo, tenemos que llevar el neutro hacia la lámpara. De esta manera, el circuito completo sería vivo, interruptor, retorno, lámpara, neutro. Al accionar el interruptor, se cierra o abre el circuito. La puesta a tierra, como lo dijimos anteriormente, debe conectarse a las masas. En este caso debe conectarse en las cajas y en los artefactos de iluminación si son metálicos, o si así lo requiere el fabricante. Una vez que dibujamos todos los cables, podemos empezar a contarlos. Para esto, miramos tramo por tramo de cada cañería, definiendo a tramo a los caños entre cajas. Cada conductor que no sea la puesta a tierra se cuenta y se van sumando. De ahí sabemos, por ejemplo, que la cañería entre la caja rectangular del interruptor y la caja octogonal de la lámpara tiene dos cables, que son el vivo y el retorno, más la puesta a tierra que se marca con las siglas PE. En este caso tenemos un efecto, el A, en dos bocas diferentes en donde cada boca tiene una lámpara. Siguiendo los criterios del ejemplo anterior, llevamos el vivo desde que sale del tablero hasta el borne del interruptor. Del otro borne sale el retorno hasta la lámpara. Como no queremos conectar en serie el circuito y sí queremos conectarlo en paralelo, se realiza un empalme anterior a la lámpara. Del mismo modo, el neutro que sale del tablero debe ir a cada lámpara con la precaución de realizar la conexión en paralelo. Por último, colocamos la puesta a tierra que recorre cada caja conectando a las masas. Una vez realizado el dibujo, procedemos a contar los cables que circulan en cada cañería. Ahora tenemos dos efectos, el A y el B, los cuales actúan en dos bocas, A y B. Esto quiere decir que cada interruptor enciende una lámpara. Es como tener dos veces el primer ejemplo que dimos en la teórica del efecto de una boca. Empezamos por el vivo saliendo del tablero y yendo hasta los interruptores. Cuando en la misma caja tengo dos interruptores, solo hay un cable vivo que llega a ambos. Recordemos que no podrían compartir cañerías si no fueran del mismo circuito, por lo cual el vivo es el mismo para ambos interruptores. Al llegar a los interruptores, el vivo es puenteado para abarcar los dos bornes. De los bornes libres de cada llave va a salir el correspondiente retorno para cada lámpara. En estos casos, conviene que cada retorno tenga especificado la letra del efecto para no confundirse, por lo cual tenemos el retorno de A y el retorno de B. Una vez que llegamos a las lámparas, como siempre terminamos el circuito con el neutro. De manera paralela, conecto todas las bombillas que haya, en este caso solo dos. Luego completamos, siempre con la puesta a tierra que recorre todas las cajas para conectar las masas a tierra. Por último, colocamos las leyendas con la cantidad de cables, recordando siempre que solo contamos los cables sin la puesta a tierra cuando se suman. En este nuevo ejemplo tenemos otra vez dos interruptores, o sea, dos efectos pero en una sola boca ahora, porque esa boca contiene dos lámparas. Cada llave enciende una lámpara. Como siempre,
Salimos del tablero con el cable del vivo hasta los interruptores y puenteamos ambos. De cada llave salen los retornos que irían a cada lámpara. Como siempre, cerramos el circuito con el neutro, que irá a ambas lámparas de manera de respetar la conexión paralela. Por último, la puesta a tierra en todas las cajas y las leyendas en los caños contando los cables. Antes de ver el siguiente esquema, no nos olvidemos que las situaciones planteadas en este video son solo algunos ejemplos de partes de un circuito que se pueden dar cuando planteamos un proyecto y diseño de una instalación de un circuito de iluminación. Las posibilidades de combinar los efectos y bocas son ilimitadas y es por eso que hay que entender el procedimiento que planteamos y no los ejemplos de memoria como únicos. Para continuar, vamos a agregar un esquema con una nueva posibilidad. Esa posibilidad es la que utilizamos principalmente en escalera o pasillos en donde queremos poder encender y apagar indistintamente una lámpara o varias desde dos lugares diferentes. A ese efecto lo llamamos efecto de combinación. En este caso, el efecto de combinación se da en una boca. Lo primero que tenemos que notar es que el interruptor que utilizamos para esos efectos no es el mismo que vimos anteriormente. Básicamente, el cambio radica en que ahora hay tres bornes en donde conectar conductores. Empezamos como siempre con el vivo saliendo del tablero. En este caso, va a ir a uno de los dos interruptores de combinación. Puede ser el que se quiera. Se eligió el más cercano y se conectó al borne del medio. De los otros dos bornes salen dos cables que no habíamos nombrado nunca anteriormente. Son los conductores auxiliares. Estos auxiliares se van a encargar de tender dos caminos para que la electricidad fluya hasta el otro interruptor, siempre respetando el tendido de cañería, pero como verán, sin entrar en contacto con ninguna lámpara ni otro elemento que no sea el interruptor. Ahora bien, ya tenemos un interruptor con los tres bornes conectados y otro interruptor con solo dos utilizados. Es en el que queda libre en donde sale el retorno hacia la lámpara. Para completar el circuito, una vez más agregamos el neutro desde donde sale en el tablero hasta la lámpara. Después agregamos la puesta a tierra a todas las cajas y contamos los cables y escribimos las leyendas. Para entender cómo funciona esta conexión, imaginemos el siguiente recorrido que hace la electricidad en el circuito. Sale del vivo y llega al interruptor. Al apretarlo, alterna la corriente entre un auxiliar y el otro, haciendo que la electricidad siga uno u otro camino. Cada auxiliar, al estar conectado con el vivo, gracias al interruptor, llevará la corriente hacia el otro interruptor y este permitirá que la electricidad fluya hacia el retorno. De esta manera, llegará a la lámpara que al estar conectada de manera fija con el neutro, cerrará el circuito y quedará encendida. Si acciono cualquiera de los dos interruptores, lo que produzco en el circuito es el cambio de camino de la electricidad en los auxiliares, lo que conlleva que el circuito quede cerrado o abierto y encendiendo o apagando la lámpara. En este último ejemplo de iluminación, lo que tenemos es un circuito con dos bocas y a su vez dos efectos, uno de combinación y otro simple. Respetando el diseño representado en el plano a la izquierda, podemos ver que en una caja hay un interruptor de combinación que llamamos A y en la otra caja rectangular hay dos interruptores, uno de efecto de combinación A y otro de efecto B. Cada boca tiene su lámpara con el efecto A o B correspondiente. Como siempre comenzamos con el vivo saliendo del tablero y yendo a uno de los interruptores del efecto de combinación y al efecto simple. Para optimizar la conexión es conveniente que el vivo vaya a donde están los dos interruptores. De todas formas, si hubiéramos mandado el vivo hacia el interruptor de la izquierda y también al de un efecto de la derecha, funcionarían los circuitos, pero derrocharía más cables y no sería lo más óptimo. Continuando con los efectos, una vez que el vivo llegó a ambos interruptores, desde el interruptor de combinación A salen los dos auxiliares hacia el otro interruptor y del interruptor B sale el retorno hacia la lámpara B. A su vez, del interruptor de combinación A de la izquierda en donde llegaron los auxiliares, sale también el retorno de A hacia la lámpara. El neutro, saliendo de los tableros como siempre, solo se conecta a las lámparas en forma paralela y nunca en ningún ejemplo va a bajar a los interruptores. Agregamos la puesta a tierra que recorre todas las cajas y las leyendas de los cables. En todos los ejemplos que vimos, pasamos por alto que las cañerías tienen, además de la típica leyenda contando los conductores, otra leyenda que dice RS19.
El RS19 corresponde al tipo y diámetro de la cañería. Para poder definir esto, utilizamos la siguiente tabla. En ella entramos por la primera fila eligiendo la sección del conductor, por ejemplo, 2,5 milímetros cuadrados, y bajamos por la columna hasta igual o superar la cantidad de cables que calculamos en la cañería. Luego vamos a la izquierda por la fila para que nos diga el tipo de caño y el diámetro en las primeras 3 columnas. Tenemos que tener en cuenta que las cañerías RS16 y RL16 son caños muy chicos, por lo cual vamos a colocar caños de 3/4 de pulgada para arriba. Eso es RS19 en adelante. La sección del conductor la vamos a calcular en otro video. Acá tomamos los valores como ejemplo. Todos los circuitos de toma corriente se conectan en forma paralela respetando las especificaciones de la normativa y del fabricante de los elementos. El toma corriente legal en Argentina corresponde al de 2 espigas oblicuas y una espiga inferior de puesta a tierra. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalaciones eléctricas.